Mi papá usó a mis hermanos para ocultar su amante, y ahora mi mamá no quiere verlos. No pensé que terminaría escribiendo algo así. Mi familia siempre parecía normal. No perfecta, pero normal. Mi mamá era tranquila, trabajadora, el tipo de persona que siempre ponía a los demás primero. Mi papá, bueno, él era más complicado. Tenía carácter fuerte, pero nunca pensamos que fuera capaz de destruir nuestra familia, y mucho menos de la forma en que lo hizo. Pero lo peor de todo no fue la infidelidad. Lo peor fue cómo utilizó a mis propios hermanos para esconderla. Y eso terminó rompiendo algo en mi mamá que creo que jamás se va a poder reparar. Todo empezó con algo pequeño. Hace como un año, mi papá empezó a comportarse extraño. Llegaba más tarde del trabajo. Se llevaba a mis dos hermanos menores a hacer mandados. Al principio no parecía raro. Decía cosas como: voy al súper con los niños. Voy a llevarlos por unas hamburguesas. Vamos a dar una vuelta. Y mi mamá confiaba en él. Siempre confió. Porque después de 23 años de matrimonio, ¿por qué no lo haría? Pero algo no cuadraba. Mis hermanos empezaron a volver con cosas que mi papá nunca compraba. Juguetes caros, ropa nueva. Incluso una vez regresaron con un iPad. Mi mamá se sorprendió. Le preguntó a mi papá cómo lo había pagado. Y él respondió algo que en ese momento no levantó sospechas. Estaba en oferta. Pero había algo más. Algo que ahora tiene mucho más sentido, pero que en ese momento ignoramos. Mis hermanos siempre volvían extrañamente callados. Una noche mi hermano menor dijo algo raro durante la cena. Tenía 8 años. Estaba contando algo de su día y soltó: la amiga de papá cocina muy rico. La mesa se quedó en silencio. Mi mamá levantó la mirada. ¿Qué amiga? Mi hermano se congeló, literalmente, y miró a mi papá. Ese momento fue incómodo. Mi papá soltó una risa nerviosa y dijo: ah, la señora de la tienda donde compramos los juguetes. Mi mamá pareció aceptarlo, pero yo vi la cara de mi hermano, y algo en mi estómago se revolvió, porque los niños no mienten bien. Y esa fue la primera vez que pensé: ¿qué está pasando realmente? Pasaron unas semanas. La vida siguió normal. O al menos eso parecía. Hasta que una tarde fui a recoger a mis hermanos a la casa de un amigo. O al menos eso me dijeron. Pero cuando llegué a la dirección que mi papá me había dado, no era la casa de ningún amigo. Era un departamento pequeño. Pensé que tal vez me había equivocado. Pero entonces vi algo que todavía recuerdo con claridad. La puerta se abrió, y salieron mis hermanos. Detrás de ellos había una mujer. No era alguien de nuestra familia. No era una vecina. Y definitivamente no era una amiga de la tienda. Era una mujer joven. Y mi papá estaba detrás de ella. Cuando mi papá me vio, su cara cambió completamente. Fue una mezcla entre sorpresa y pánico. Mis hermanos se quedaron callados. Nadie habló por unos segundos. Finalmente mi papá dijo: no le digas nada a tu mamá. Así, directo, sin explicación, sin vergüenza, solo eso. Y luego dijo algo que todavía me da rabia recordar. Los niños ya saben. Ellos han estado viniendo aquí conmigo. Sentí que el estómago se me caía. Mis hermanos sabían, y entonces entendí algo horrible. Mi papá los estaba usando como coartada. Con el tiempo me enteré de todo. Cada vez que mi papá decía que iba a comprar algo con ellos, en realidad los llevaba a la casa de su amante. Los dejaba jugar. Les compraba regalos. Les pedía que no dijeran nada. Y les decía algo que me rompe el corazón. Les decía que era un secreto de adultos. Niños de 8 y 10 años, guardando un secreto así, para proteger a su propio padre.
Durante semanas no dije nada. No sabía qué hacer. Si lo decía, destruiría a mi mamá. Si no lo decía, sentía que estaba traicionándola. Pero la verdad salió de la peor forma posible. Una noche mi mamá encontró algo en el celular de mi papá. Un mensaje. Solo uno. Pero fue suficiente. Decía: dile a los niños que mañana pueden venir otra vez. Mi mamá enfrentó a mi papá. Y él no negó nada. Literalmente no negó nada. La discusión fue horrible. Gritos. Llantos. Años de matrimonio rompiéndose en una noche. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi mamá preguntó algo que nadie esperaba. Los niños sabían. Y mi papá miró al suelo y asintió. Nunca voy a olvidar la cara de mi mamá. No era solo dolor. Era algo peor. Era traición. Mis hermanos empezaron a llorar. Intentaron explicar. Decían que papá les había pedido que no dijeran nada. Que pensaban que era un juego. Que no querían meter problemas. Pero algo en mi mamá se rompió en ese momento. Y dijo una frase que todavía duele escucharlo. No quiero verlos. La casa quedó en silencio. Todos pensamos que lo dijo por el momento. Por el enojo. Pero pasaron días. Luego semanas. Y mi mamá evitaba a mis hermanos. Mis hermanos no entendían. Preguntaban por qué mamá ya no los abrazaba. Porque ya no quería estar con ellos. Y lo peor es que ellos realmente no entendían que habían hecho mal. Porque eran niños. Niños manipulados por su propio padre. Pero para mi mamá, ellos habían sido parte del engaño. Y eso creó una grieta enorme. Pero la historia no terminó ahí. Porque hace unas semanas descubrimos algo que cambió todo otra vez. Algo que mi papá había ocultado durante años. Algo que explica por qué su amante estaba tan cómoda con mis hermanos. Algo que hizo que incluso yo me quedara sin palabras. Y cuando mi mamá lo descubrió, su reacción fue aún peor que la primera vez. Porque ahora la pregunta que nadie puede responder es: ¿puede una familia recuperarse después de algo así? Y sinceramente, no sé si la nuestra lo logrará. Durante semanas la casa se sentía vacía. Y no porque alguien se hubiera ido. Todos seguíamos viviendo ahí. Pero algo había muerto. Mi mamá ya no hablaba con mi papá. Eso era obvio. Lo que nadie esperaba era que también evitara a mis hermanos. Ellos trataban de acercarse. Mi hermano menor una vez le dijo: mamá, ¿estás enojada conmigo? Mi mamá no respondió. Solo se levantó de la mesa y salió de la cocina. Ese fue el momento en que entendí que esto ya no era solo una pelea de pareja. Esto era algo mucho más profundo. Algo que nadie sabía cómo arreglar. Pero entonces descubrimos algo que hizo que toda la historia fuera mucho peor. Un día mi mamá estaba revisando papeles del banco. Estaba intentando entender a dónde se había ido tanto dinero durante el último año. Porque sí, había desaparecido mucho dinero. Mucho más del que mi papá había admitido. Mientras revisaba estados de cuenta, encontró transferencias repetidas a la misma persona. El nombre era el de la mujer del departamento. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era cuánto dinero era. Pagos mensuales, renta, compras grandes, electrodomésticos, incluso muebles. Mi papá no solo tenía una amante. Prácticamente le estaba manteniendo otra vida, otra casa, otro hogar. Pero eso no fue lo peor. Una tarde, mi hermano mayor estaba usando la tablet que mi papá le había regalado. Estaba viendo fotos. Fotos que, aparentemente, no sabía que estaban guardadas ahí. De repente nos llamó. Oiga, ¿quién es este niño? Nos acercamos y vimos la pantalla. Era una foto tomada en ese mismo departamento. Aparecía la mujer, mis hermanos, mi papá y un niño pequeño. Un niño que ninguno de nosotros había visto antes.
y en la descripción de la foto decía algo que me dejó helado. Nuestro pequeño. Cuando confrontamos a mi papá con la foto, al principio intentó mentir. Dijo que era el hijo de un amigo, pero nadie le creyó. Finalmente admitió la verdad. Ese niño era su hijo. Llevaba casi 3 años con esa mujer. 3 años. Mientras seguía viviendo con nosotros. Mientras seguía actuando como si nada. Pero lo más impactante fue otra cosa. Resulta que mis hermanos ya habían conocido a ese niño muchas veces. Habían jugado con él. Habían comido juntos. Incluso le decían hermanito. Pero pensaban que era una broma. Que era un juego. Que era algo que decía mi papá para divertirse. Nunca imaginaron que era verdad. Y cuando mi mamá escuchó eso, se derrumbó completamente. Esa noche mi hermano menor fue al cuarto de mi mamá. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Y le preguntó algo que todavía me rompe el corazón recordarlo. Mamá, ¿de verdad no quieres que seamos tus hijos? Mi mamá empezó a llorar. Lloró como nunca la había visto llorar. Y finalmente dijo algo que cambió todo. Ustedes son mis hijos, pero me duele mirarlos porque me recuerdan todo. En ese momento todos entendimos algo. Mi mamá no estaba castigando a mis hermanos. Estaba rota. Mi mamá le pidió el divorcio. Inmediatamente. Mi papá intentó arreglar las cosas. Prometió cambiar. Prometió dejar a la otra mujer. Pero ya era demasiado tarde. El daño no era solo la infidelidad. Era la manipulación. Era haber usado a sus propios hijos como escudo. Eso fue lo imperdonable. Mi papá se fue a vivir con esa mujer. Con su otro hijo. Mis hermanos todavía están confundidos. A veces preguntan por su hermanito. Y mi mamá está en terapia. Poco a poco está intentando reconstruir la relación con ellos. Pero hay días buenos. Y días muy difíciles. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que los adultos pueden destruir muchas cosas. Pero cuando usan a los niños para mentir, el daño es mucho más profundo. Mis hermanos nunca debieron estar en medio de todo esto. Nunca debieron cargar con un secreto así. Y aunque mi mamá está intentando sanar, hay algo que todos sabemos. Algunas heridas familiares nunca vuelven a ser exactamente iguales. Y es algo que no puedo sacarme de la cabeza. Mi papá dijo que mis hermanos ya sabían todo. Pero yo sigo preguntándome algo. ¿De verdad lo sabían? ¿O simplemente eran niños tratando de complacer a su padre? Porque si es lo segundo, entonces tal vez las verdaderas víctimas de toda esta historia no fueron mis padres, fueron ellos.